Regresamos a Open Vision Radio Podcast por la 89.3 Radio Fórmula Monterrey. Pero adelante, por favor, con lo que estabas comentando. Les digo, el grupo de los Chapitos y que están allá, están aquí en Estados Unidos, y el Mayo Zambada, que pues ya está en la última etapa de su vida, pudieran tener argumentos para negociar una forma de lo que se llama testigos protegidos aquí en los Estados Unidos. Esto podría llevar a algo que a nadie le va a extrañar, pero que sería el vínculo entre los grupos grandes del narcotráfico con los gobiernos, y en este caso con el gobierno del presidente López Obrador. Yo les puedo decir mi historia, y en mi historia, lo primero que se me acercó cuando fui aspirante independiente a la presidencia de la República, lo primero que se me acercó fue el narcotráfico. Y lo primero que me ofreció fue dinero sin límite. Y lo primero que rechacé fue eso. Lo único que hice fue ir a verlos, a conocerlos, a mirarlos a los ojos y a que ellos me miraran a mí y que vieran que si en algún momento yo iba a ser gobierno, ellos iban a estar abajo y nunca arriba. Y en este caso pienso que lo que el Mayo puede decirle al gobierno de los Estados Unidos es que los narcotraficantes están arriba y el gobierno está abajo. Y no solamente está abajo, sino que el gobierno es parte del negocio y, si me apuran, es el socio mayoritario del negocio del narcotráfico. Si esto es, entonces podría ser posible que López Obrador, que ya no tiene fuero, pudiera ser perseguido por la justicia de los Estados Unidos con estas declaraciones, cuando el presidente Trump dijo que los cárteles de la droga van a ser declarados grupos terroristas, y por lo mismo hay una enmienda constitucional en los Estados Unidos en la que ellos se autorizan a atacar a cualquier grupo terrorista donde quiera que se encuentre en el mundo. Si esto es así, podría pasar algo como lo que sucedió con Manuel Antonio Noriega, cuando fueron por él como presidente, se lo llevaron a una cárcel en la Florida y ahí vive todavía recluido. Y en el caso de López Obrador, si esto fuera, se terminaría el movimiento de Morena, porque a diferencia del PRI, Morena no es un partido hegemónico, sino es un partido con un hombre hegemónico. Es decir, el PRI tenía la cualidad de cambiar a sus personajes. Morena no tiene esa cualidad. Morena, aunque Claudia está gobernando en este momento, ella no es la protagonista del gobierno. Es el señor que vive en su casa ahí en Chiapas, que no sé realmente si está en Chiapas o está en otro lado, pero creo que si algo va a poder mover como argumentos el narcotráfico detenido en Estados Unidos, es información que pudiera llevar a una transformación de las fórmulas de negociación que pudieran tener los norteamericanos hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum, que tiene un principal operador que se llama Omar García Harfuch, que conoce esto de lo que estoy hablando porque ha sido parte de ello. Entonces, eso suena interesante. Por lo demás, la noticia, eso es lo bueno que puede pasar. Desafortunadamente viene de afuera, viene de Estados Unidos. Desde dentro, lo que les puedo decir es que la oposición está destrozada. El PRI, el PAN no existen, no son nada. Xóchitl Gálvez es una antítesis de María Corina Machado, es lo contrario totalmente. O sea, mientras que María Corina está hablando de la certificación de las elecciones, la señora Xóchitl Gálvez está dando recetas de cocina en internet, y eso pues no es una buena noticia. Nos encontramos cuando empezamos a hacer el conteo de las actas, que se nos fueron encima el PRI, el PAN, Xóchitl Gálvez y toda la gente que participó en las elecciones en las que supuestamente estábamos unidos todos. En otras palabras, ¿hay perspectivas de que pudiera cambiar todo el juego en México? Sí. ¿Hay perspectivas de que pudiera continuar la cuarta transformación por mucho tiempo? Sí. ¿Todo de qué depende? Depende que haya grupos dentro de la sociedad civil, no dentro de los grupos políticos, sino dentro de la sociedad civil, que tengan las suficientes agallas como para que reaccionemos ante lo que hasta este momento muy pocos estamos haciéndolo, y espero que en el transcurso del año que viene seamos muchos más. Este es en resumen lo que desde aquí veo
de lo que nos pudiera pasar en los próximos meses. Gustavo. Sí, pues lamentablemente yo también comparto que el panorama no luce así como muy esperanzador. Yo creo que algo que han dicho diferentes colegas a lo largo de los últimos meses, sí habrá próximamente una oposición, pero va a ser una oposición que salga dentro del mismo partido político de Morena. O sea, lo que hemos visto de hecho en las últimas semanas es, mira, esta reforma se detuvo gracias al único e inigualable opositor, Ricardo Monreal. Que digo, todos sabemos que no es ningún opositor, pero pues dependemos de si los morenistas se pelean entre ellos, dependemos de si Monreal y Adán Augusto no se caen muy bien, que sabemos que no es por una cuestión ideológica, sino solamente porque se están peleando ciertos intereses. Entonces, lo que se ve más probable, digo, espero equivocarme, pero lo que luce más probable es que el día de mañana del mismo Morena salga una fracción, salga un nuevo partido político, que pues para el resto de los mexicanos y mexicanas va a ser lo mismo, no va a ser diferencia. Yo la única esperanza que tengo para mi querida Laura, para seguir mi consejo y que no todo sea tan desolador, la única esperanza que tengo es algo mucho más pequeño, es algo más micro, que en algunas regiones del país sí comiencen a surgir ciertos liderazgos que el día de mañana puedan derrotar a este monstruo que se llama 4T. Pero como una oposición de tamaño nacional, yo creo que estamos muy lejos de que eso ocurra. Laura. Como lo veo justamente con el tema que hablaban Pedro y Gustavo, en México también, para no cometer los errores que se han cometido en otros países, se tiene que entender, uno, el hartazgo de que realmente tiene la población, que estuvo vinculado a una partidocracia previa, pero no puede ser que la medicina sea peor que la enfermedad. Es decir, que cuando ya se rompe todo el equilibrio de poder y se le da el poder a un solo grupo, definitivamente se va a ir a la destrucción del país. Y también el asunto es comprender que el socialismo de la forma vegana o de la forma carnívora no puede ser un esquema ya que todavía coexista en el país y es parte de lo que se vive en Venezuela. Ahora, a nivel de oposición, la oposición se tiene que reinventar, la oposición tiene que entender que de nuevo se juega en canchas redondas y no pueden seguir jugando con las reglas anteriores, se tiene que buscar nuevos marcos jurídicos y plantearlo. Y esto va evidentemente a necesitar una reinvención. En cuanto a nivel mundial, pues evidentemente no está muy esperanzador el panorama. Como hablábamos, están 62 guerras en el mundo. Ahorita acaba de suceder que a un avión de Azerbaiyán Airlines justamente murieron una cantidad importante de personas porque estaba en guerra y se pensaba que era drones ucranianos y le disparan a un avión civil. Y por cierto, justamente hoy Putin hace unas disculpas por esa pérdida de vidas. No hay cómo resolver eso. El tema de la migración, estamos viendo procesos migratorios sumamente fuertes, tanto pasando por toda Sudamérica, pasando Centroamérica, atravesando México y llegando a Estados Unidos. Y ahora comienza un tema muy fuerte, que es el tema de las deportaciones. Pero el tema de la migración, los procesos migratorios, no lo estamos viendo solo en México, lo estamos viendo desde África, desde Medio Oriente, pasando a Europa y ya con un tema que probablemente en el futuro tengamos guerras y conflictos importantes y relevantes con esa recomposición de la sociedad, por un lado, pero también lo que equivale a los conflictos religiosos. El tema de los regímenes dictatoriales que siguen y siguen sin importar lo que es el concierto internacional, lo que es el estatus que plantea la comunidad internacional. Tenemos otro tema relevante que sucedió en este año 2024, que es el asunto de Yemen, los rebeldes hutíes, que son un grupo terrorista allí, que puso en jaque el comercio marítimo internacional, sobre todo
para Occidente, cuando se redujo el comercio internacional de manera abismal por el canal de Suez y el estrecho de Bab al-Mandeb. Y esto lo vimos porque en las rutas que ya no se ocupaban o que se necesitaban normalmente, se tuvieron ahora los buques que ir por todo el bordeo de África. Y eso nos afectó evidentemente, aunque la gente no lo supiera, en el tomate, en la harina, en cualquier producto que nosotros recibíamos de este lado del mundo. Este conflicto que parecía muy lejano, que estaba de aquel lado del mundo, nos está afectando. Entonces, realmente el tema en el 2025 nos muestra varias cosas. Nos muestra, uno, que todos estamos interconectados, que todos los conflictos están interconectados, aunque se vea que está muy lejano. Dos, que tenemos problemas cerquiticas, aquí cerquitica, como lo acaba de mencionar Pedro, Gustavo, Carlos, que nos están afectando y nos está afectando en el día a día, nos está afectando en el acceso a la justicia, nos está afectando en muchos otros elementos y por el otro lado, el tema de la información financiera, geopolítica y geointernacional afecta a los empresarios e inversionistas, muchos de los cuales escuchan este programa, y por lo cual a esa audiencia le damos información para que tomen decisiones sabias en cuanto a decisiones presentes y a decisiones a futuro, Carlos. Y una cosa adicional es la inteligencia artificial de la que hablaba Pedro, que a mí me parece una maravilla. El tema de las generaciones es relevante. Hay gente que dice, me preocupa porque me van a quitar mi empleo. Realmente creo que, y yo exhorto a la gente justamente a ir en esa vía, no es que la inteligencia artificial te va a quitar tu empleo, es que te va a quitar el empleo una persona que sepa manejar la inteligencia artificial, a menos que tú no lo entiendas. Bien. El tema de la inmigración, el tema del chantaje que tiene Donald Trump con respecto a los aranceles, que es un tema también sumamente importante. Yo creo que va a ser una partida de ajedrez, Pedro, una partida jugando con negras, con la torre y un caballo menos. Bueno, mira, en primer lugar hay que ver, ahora que vivo aquí en Estados Unidos, me doy claramente cuenta que este país no funciona sin mexicanos, ¿eh? El 40% de la clase trabajadora perdóname, 40% no, 40 millones de mexicanos que son parte, digamos, de la población económicamente activa en Estados Unidos representan algo así como 4.4 trillones de dólares de Producto Interno Bruto en el año 2023. Estamos en todas partes, en todos los niveles. Tal vez nos falta un poco en el nivel directivo y gerencial, pero todo lo demás que sea operativo, todo lo ejecutan mexicanos y centro y sudamericanos, pero fundamentalmente mexicanos. Donald Trump sabe, porque tiene muchos empleados que son mexicanos en sus resorts y en sus lugares, sabe que lo que está haciendo es una balandronada, porque no se puede llevar a cabo una deportación masiva en los Estados Unidos, porque le costaría a los Estados Unidos algo así como 16% del Producto Interno Bruto, nada más en mover a una fuerza suficiente como para sacar a todo lo que el señor está diciendo que va a sacar. Yo más bien pienso que lo que están haciendo es lo que han hecho siempre, que es regular la flama. Si se necesitan trabajadores en el campo, se abre la frontera. Si ya no se necesitan tanto, se empieza a cerrar. Si viene una pandemia, se necesita gente. Y si la pandemia termina, pues se empieza a recolocar todo el mundo y empieza a haber jardineros, carpinteros, vidrieros, constructores, alumineros, fontaneros, de todo. Empieza a haber en los Estados Unidos una necesidad por una serie de trabajos que ya no hacen los gringos, vamos a ponerlo así. Los gringos ya no hacen cosas que hacemos los mexicanos. Y algo que es muy importante, los latinos somos resilientes y nos adaptamos a trabajos. Y aquí en Estados Unidos tú le hablas a alguien para que te desatornille un tornillo, y si lo que llegando ve que es no desatornillar, sino atornillar, dice, no, para esto se necesita un especialista en atornillar. Yo nada más desatornillo. Entonces se vuelve un problema demasiado complejo,
con una mano de obra cada vez más cara, cada vez más resistente a la flexibilidad, cada vez más sujeta a las demandas. Entonces, el trabajar con norteamericanos es un pain absoluto, es un dolor de cabeza. Y pienso que gracias a los mexicanos y a los latinos es que este país todavía funciona. Si no fuera por nosotros, por ahí salió una película que se llamaba One Day Without Mexicans, ¿no? Pues, digo, yo creo que más evidente que eso no se puede ser, y pienso que si Donald Trump quiere quedarse con Groenlandia, quiere quedarse con Taiwán, quiere quedarse con México como otra estrella de la bandera. No, Panamá también. Ahora con Panamá, ahora con Canadá. Ahora, si quiere hacer lo que le pegue la gana, pues lo que va a provocar va a ser una guerra que no va a tener cuartel, ¿verdad? Y ahí ha habido incluso los teóricos del augurio que dicen que Donald Trump va a ser el padre de la Tercera Guerra Mundial. No sé si ya la estemos viviendo en este momento, pero en caso de que así fuera, pues nada más decir que llevamos un cuarto de siglo sin ver escenificada una guerra mundial de proporciones de involucramiento internacional, y a lo mejor este sería el caso, pero pues en fin, esto lo veremos en su momento, querido Carlos. Y yo, perdóname, quiero aprovechar para decir que me tengo que ir. Sí, ya. Porque tengo a toda mi familia esperando para comer. El carro listos. El carro listo. No, es que quedamos, tengo un nieto que cumple años. Wow, qué bonito. Mi nieto ya cumple 18. No, pues ya es un adulto, Pedro. Oye, y nada más para que tengan el dato, tu querida audiencia. Cuando le digo, oye, mijo, pues el año que entra ya entras a la universidad y yo te quiero disparar la universidad donde quiera que sea, ¿no? Y me dijo, pues ya escogí dónde. Y yo estaba pensando en Harvard o en Cambridge. En Stanford. ¿Sabes dónde me escogió? Shenzhen. Ah, caray. Bueno, es que los chavos ahora, millennials, ven ya hacia Europa y cosas así, ¿no? ¿Y sabes qué? Le dije, oye, mijo, a ver, espérame, para ir a Shenzhen tienes que hablar mandarín. Dice, te tengo una sorpresa, opa. Y dije, ¿cuál? Dice, llevo 2 años aprendiendo mandarín. Y se soltó hablándome en mandarín. No entendí ni madres, pero pues así es como vienen los chavos ahora, vienen loaded. Reloaded. No, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Gustavo. También, de hecho, ya estamos terminando aquí el programa. Te agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes, Pedro, Valentina, que ya también tuvo que irse, por esa participación de este análisis un poquito de lo que pasó en 2024. Nada esperanzador, pero lo que sí les puedo decir es que va a depender de cada quien, de cada uno, hacer cada uno un cambio en nosotros mismos para poder cambiar el país. Eso estoy seguro. Desde nuestra trinchera, a cada quien le toca portar un fusil de razones, para llegar a una mejor argumentación. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Gustavo. Estamos en contacto. Gracias, fuerte abrazo para todos. Laura, nos quedamos y ahorita vamos a un corte y regresamos en breves momentos.